Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta entrevista para Dimensión Rasgada. En esta ocasión vamos a entrevistar al escritor Ulises Gutiérrez por el libro de Dakiren Huancayo en esta edición de Planeta del 2020, que ya tiene sus añitos esta edición, Ulises. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ulises? Muy bien, Cristian, gracias por la invitación. No, gracias a ti. Y me gustaría comenzar con una idea interesante que estaba pensando, que es el hecho de que en el libro de cuentos, en la totalidad del libro de cuentos, nos encontramos con personajes que cruzan la frontera en la búsqueda de nuevos rumbos. Algunos sí salen en nuevas regiones, cruzan el globo, y otros hasta desean llegar hasta la luna. ¿Cómo podría interpretarse esta continua búsqueda de algo más, algo que no se encuentra en la casa, en el espacio privado? Bueno, estos cuentos son los primeros cuentos que yo escribí y obviamente cuando empecé a escribir estos primeros cuentos a lo que le eché de mano fue mis primeros recuerdos o las historias que de alguna manera yo tenía guardadas en la memoria, ¿no? Y esa memoria está indefinidamente ligada a Colcabamba, que es el pueblo donde yo nací, donde pasé parte de la primaria hasta la primera y secundaria, luego me mandaron a estudiar a Huancayo, la secundaria, pero finalmente ya vine a estudiar a Lima, en la Universidad de Ingeniería. Entonces esa etapa de la vida, entre la adolescencia, la niñez, la he pasado básicamente entre Colcabamba y Huancayo, ¿no? Y particularmente Colcabamba, un pueblo que en los años de lo que te estoy hablando, principios de los 80s, no había televisión, por ejemplo, ¿no? Y nuestro único contacto con el mundo, en cierto modo, eran la radio y las historietas. Curiosamente no habían libros tampoco, aunque en mi casa lo que teníamos eran unas enciclopedias que yo leía permanentemente, pero libros como los conocemos, una novela, era muy raro, ¿no? Pero eso sí, las historietas, y entonces creo que por ahí me vino la afición por inventar historias, y sobre todo esas historias que hablen del mundo exterior a partir de un pueblito tan pequeño como lo era Colcabamba, ¿no? Y como también lo era Huancayo en aquellos tiempos. Hay mucha, en el libro hay mucha idea de retratar un poco la vida. ¿Te gusta el término de la autoficción como definición de historias que se pueden reflejar en el libro? ¿A ti te agrada la autoficción? Mm, no, particularmente no, prefiero tratar los cuentos en tercera persona, segunda persona, y siempre contando la historia de alguien más, ¿no? Obviamente que uno tiene que echarle mano a la experiencia propia, definitivamente, pero es en el modo de la ficción, ¿no? No tratando de ser yo el personaje. No es como estos libros que ahora se publican que casi es un Exactamente, 90% propio y un poquito de exactamente. ficción. Sí, mi vida es muy aburrida. No podría yo contar una autoficción para un libro. Igual hay muchos tintes que se desprenden de tu biografía que están en el libro, más o menos Claro como que por lo sí, que sí, cuentas, sí. y se nota muy real. Me agradaba mucho de los personajes que se sienten muy real. En esta idea, estos personajes que migran, que son extranjeros en otra tierra, provocan la idea de no encajar de todo bien. Es posible categorizar algunos personajes de raros. Vivimos en un espejismo de falsa normalidad, por ejemplo, en el cuento Esperanza, ¿no? Que se nota una cierta rareza, no sé si del personaje peruano, pero sí de su alrededor, ¿no? Porque está fuera del Perú. Claro, sí, pues todos los personajes que, sobre todo en este libro, son personajes que siempre están fuera del lugar, ¿no? O se sienten fuera del lugar, que es un poco lo que me ha pasado a mí también, ¿no? O sea, en cierto modo, soy un ingeniero dentro de un grupo de escritores, o un escritor dentro de un grupo de ingenieros, ¿no? Una En cosa ninguno de media los dos rara ahí, ¿no? círculos. Exactamente. Y también lo era así, o sea, era un provinciano en Lima o un peruano en el extranjero, ¿no? Es como lo que le pasaba a Arguedas, ¿no? Que cuando estaba con los indios no se reconocía porque él era blanco y Exacto, cuando estaba con los blancos no se reconocía porque su sentir estaba más con los indios, ¿no? así es. Pero desde el punto de vista literario eso Ajá. tiene su ventaja, ¿no? Porque ahí está el conflicto, es fácilmente explotable en ese sentido, ¿no? Sí. Entonces creo que había que echarle mano a eso también. Igual estos personajes raros creo que tienen esta idea de lo contracultural, de lo políticamente establecido y rompen esquemas. Por ejemplo, en el cuento que lleva
título al libro, Dakiura en Huancayo. Son 3 jóvenes que se van a una fiesta, pese a que están en toque de queda, y rompen eso. Es también esa parte de la rebeldía de la juventud, porque tienes varios personajes entre adolescentes, púberes, ¿no? Es esta idea también de la rareza en base a una edad de la vida que hay que romper con esos esquemas. Sí, de hecho, el cuento, como tú bien lo señalas, son 3 jóvenes que se van a una fiesta en pleno paro armado, ¿no? Y probablemente para la gente que nos ven y diga qué es eso, era un paro en el que te jugabas la vida si salías a hacer lo que quisieras hacer en la calle, ¿no? Y estos jóvenes se van a una fiesta que además es convocada clandestinamente, digamos, ¿no? Sí. De otros jóvenes que también están ahí arriesgándose la vida, pero como en alguna parte del cuento se señala, están viviendo la vida que les ha tocado vivir, ¿no? Y son Bueno, la rebeldía de esa juventud, la rebeldía del adolescente que quiere hacer lo que quiere hacer, ¿no? Y en este caso por amor a la música, por amor a una mujer. sí, que además hay, sin dar mucho spoiler del cuento, pero hay una idea de rabia contra un personaje del cuento que se menciona y después, por azares del destino, se encuentra con este personaje y ya no hay mucha rabia. Es cosa también de la Sí, sí, juventud, ¿no? se vuelven cómplices Sí, pronto, ¿no? Sí. muy buena escena esa parte del libro. Pero yendo a lo que tú dices, hay referencias a bandas de rock, hay un epígrafe, a un huayno, hay canciones en un Discman. En muchos cuentos podemos apreciar la presencia de la música en la vida de los personajes. ¿Qué influencia ha tenido la música en tu vida y sobre todo en el trabajo literario? Porque te comento algo que no sé si a otro lector le habrá pasado, pero yo lo hice y me encantó, que es en el Dakiura en Huancayo, se señala, por ejemplo, a 2, 3 canciones, creo, y mientras se nombraba, yo la reproducía en el Spotify. Iba leyendo mientras escuchaba, creo que era Bryan Adams, de ahí The Cure con Boys Don't Cry, y uno más que se me va. Pero mientras los nombrabas, yo lo reproducía y leía mientras sonaba la música, y tiene un ritmo. No sé si habrá sido con esa búsqueda, pero funciona muy bien. ¿Cómo ha sido tu relación con la música? No solamente en este cuento, sino también en el que está en un viaje en bus, que reproduce canciones en el Dixman. No se nos dice qué canciones son, pero ya el hecho de que está con música también te da algo. O en el Huayno también, que es profético, ¿no? Claro, sí. Bueno, a mí, yo soy un melómano redomado, un músico frustrado en cierto sentido. Y bueno, yo en la época de la universidad tenía una banda, se Ah, llamaba Los Grillos de Medianoche, con quienes de vez en cuando nos juntamos y hacemos algo, ¿no? es la Eh, dedicatoria, creo que está en... También, Ah, sí. qué bonito. Y bueno, es por eso que mi melomanía me ha llevado desde siempre, desde muy pequeño, a hurgar entre la música y sobre todo en el rock, ¿no? Y eso se refleja obviamente ahí en los cuentos. Y como tú bien señalas, también a mí me ha sucedido con algún libro que he leído en el que se cita alguna canción y otra, entonces uno hurga en el YouTube, la carga y la escucha y es una mezcla muy bonita, ¿no? Es como el soundtrack de una película que uno mismo se está ideando en la cabeza, ¿no? Es Y sí, mágico sí. porque uno puede decir, tú le pones esta canción a este cuento y no va a encajar por el tono, pero en Dakiura en Huancayo en especial funcionaba muy bien, hasta con el tono, que es algo muy complicado de conseguir y como te digo, hay un tema sonoro interesante. Y en el tema del huayno me interesa porque en el cuento donde esta persona sufre un accidente, hay una idea profética de un ave. ¿Tenías ya la idea de la elaboración de ese cuento en base a ese fragmento de la música? ¿O tenías la idea de primero el cuento y de ahí agregaste? ¿Cómo fue la elaboración? Ese huayno al que tú te refieres es un huayno que cantaba mi abuelo. Y yo crecí escuchando a mi abuelo cantar ese huayno que dice, Guayanaquito, que estás volando por lo alto, eres de mar agüero, ¿no? Algo malo me va a pasar. Sí. Siempre me pareció unas letras eh, de una profecía así acechante, ¿no? Entonces, a partir de esa imagen, efectivamente, yo empecé a idear alguna historia,
Pero ya cuando iba contando la historia que tú te refieres, que se llama así, Guayanaquitos, Sí. es por otro lado, por mi admiración por los danzantes tijera, ¿no? Que en Colcabamba, del que te hablo, las Navidades y el Año Nuevo se celebran con danzantes de tijera. Entonces, yo de pequeño veía esas luchas de danzantes de tijera y los danzantes para mí eran unos dioses mitológicos, ¿no? En cierto modo. Entonces, esa admiración me llevó a escribir este cuento y entonces recordé, en la medida en que estaba avanzando con el cuento, me acordé de esas letras del huayno y la manera como cantaba mi abuelo y me pareció ideal juntar esos dos conflictos, de cierto modo, para completar el cuento. No sé si te ha pasado, pero mientras yo leía esta referencia a los danzantes de tijera, pensé inmediatamente en Arguedas, en la Claro, agonía. sí, de hecho. Es una historia maravillosa. Igual siento que la tuya tiene más una noción familiar y quería ir a eso también. Hay un cuento donde se ve el tema del paso generacional entre abuelo, padre e hijo. Y se nota. eh, pero hay una revelación final que no lo vamos a decir por un tema de spoiler, pero me gusta un poco que el paso de generacional está marcado a nivel de lo que es la seguridad en la que cada personaje tiene sus acciones. Por ejemplo, el abuelo, que está ya enfermo, eh, está delirando en un momento, me Ujú. parece, pero quiere ver a su hijo. El hijo, que es el padre, intenta llegar, pero también cuando conversa con el hijo, el que está en el punto de vista de la historia, le hace recordar un momento feliz entre ellos. Pero también el hijo, y esta es una técnica interesante en la narrativa, es de que vas como haciendo el zoom opuesto, el zoom out, creo que se dice. Ujú. Vas jalando y ya no vemos ni al abuelo ni al padre. En un momento estamos viendo al hijo, pero viendo todo este tema generacional. En este cuento te planteaste la idea de un abuelo, un padre y un hijo a nivel de esta visión del paso de la vida y paso de la muerte, ¿no? Bueno, el cuento que tú te refieres es La despedida, ¿no? Sí. Que es un cuento muy personal, porque eso que cuento en realidad pasó en la vida real, entre mi padre, mi abuelo y yo, ¿no? Ese es un cuento al que yo quiero mucho porque probablemente fue el primero que escribí después de Akira Moncayo, porque como te señalaba, en mi condición de escritor debutante, lo que tenía que echarle mano eran mis recuerdos o a mis dramas personales, ¿no? Y este cuento fue uno de esos, ¿no? Que claro, las locaciones están variadas, los nombres de los personajes también, obviamente, pero las cosas que las cuento en realidad pasaron de ese modo, ¿no? La emocionalidad está ahí. También, entonces, por eso le tengo un especial cariño a ese cuento, ¿no? Y porque no solo me hace recordar a mi padre, a mi abuelo, sino a mi propio pueblo y esa sensación de la decrepitud del tiempo, ¿no? Cuando uno vuelve, sobre todo después de años de vivir en la capital y regresa al pueblo y lo encuentra en la edad de piedra, en cierto modo. Ese cuento juega con esas imágenes, ¿no? Un poco con eso también. A mí me gustó mucho que no nos quedamos ni en Huancayo, ni en las referencias solamente a Huancavelica, también me parece de Ayacucho, porque una madre en uno de los cuentos me parece que hace referencia a que es de Ayacucho, ¿verdad? Ujú. Yo soy de Ayacucho, así No, que mira. me gustó mucho ver esas referencias y además el tema del quechua. Hay momentos que aparece el quechua y yo sé algo de quechua, no sé bastante, Ah, qué pero sé bueno. algo de quechua, pero no solamente en el quechua, sino también en el chino, si no me equivoco, Japonés. japonés, perdón, en el japonés no se pone cuál es la traducción, ¿no? No se pone explícitamente qué es. Y la respuesta rápida, como alguien que también escribe, es por contexto. El Ujú. lector lo tendrá que sacar por Claro. contexto. Y si se logra. En ese cuento que tiene fragmentos en japonés o hay partes que están en quechua eh, que sí se sacan por contexto y no es necesario. Ujú. ¿También lo viste así en la edición, en el borrador uno borrador 2 o cómo viste ese tema? ¿O en un momento querías aclarar? Porque siempre como uno como escritor siempre tiene la duda. ¿Aclaro más Ujú. o oculto más? ¿No? ¿Tenías esta idea del tema de... En mis pininos, digamos, sí,
uno adolecía de ese traspiés, ¿no? Pero mis profesores en los diversos talleres siempre me decían eso, que no había necesidad de aclararlo porque, y sobre todo cuando uno lee al maestro Juan Rulfo, ¿no? O Uf, sea, ya leyendo las obras de Rulfo uno entiende que él no explica para nada los mexicanismos que hay ahí, que puede que nunca te has escuchado en tu vida, pero te suenan tan melódicos y tan en el contexto traducidos claramente que no había necesidad de hacer eso, ¿no? Entonces, sí, yo también aprendí a hacer eso. Sí, sí. No había que explicar, no habría que traducirlos literalmente para poder entenderlos. me gustó eso porque hay una doble visión. No solamente la persona que no entiende, sino la persona que sí entiende. Japonés tal vez, ¿no? Estamos un poquito alejados, pero el quechua sí. Entonces, yo pensaba en muchos de mis familiares que hablan quechua muy bien y decía, este libro es perfecto para ellos y no va a necesitar la aclaración. Yendo a este punto de la elaboración, me parece interesante el tema estructural. No sé si lo pensaste con esa idea, igual sin revelar también el final del último cuento, pero esta idea de que hay una especie de cierre, de ilusión con que acaba el último cuento. ¿Ha habido una idea de estructura a nivel de los cuentos, que este va primero, este va en el medio? Porque en un momento también empiezo a ver que hay una metamorfosis, no solamente a nivel de extensión de los cuentos, sino también a nivel de tono. Ya no es el mismo tono un poco más serio, un poco más juguetón en algunos cuentos, sino también va cambiando. ¿Has tenido una idea de estructura o fueron como fueron apareciendo? ¿Cómo fue el tema de la estructura? Cuando terminé el manuscrito del libro, eran 13 cuentos. De hecho, eran más, que luego reduje a 13 porque esos 13 eran los que tenían más o menos un hilo común, ¿no? Y se iba a llamar 13 cantos rodados, ¿no? Haciendo un poco la alusión al cuento de la Muchka, ¿no? Del viaje de la Muchka. Y entonces, pero cuando ya viéndolo con el editor, a él le pareció que un título más llamativo era Dacreon Huancayo, ¿no? Y lo es. Era más corto, más Pegador. pegador, ¿no? Y se quedó con Dacreon Huancayo. Y respondiendo a tu pregunta, sí, efectivamente los personajes del cuento uno es un niño menor y a medida que ascendemos en los cuentos, el personaje es un niño más adulto, ¿no? Empezamos con el personaje niño y terminamos con el personaje adulto, digamos. Que era la idea de representar esto de los cantos rodados que te decía, ¿no? Pero se quedó en ese orden. ¿Y te agrada a ti el orden final? O ahora ya pasado de esta edición de Planeta, por lo menos, ¿te gustaría modificar algo? ¿O un libro que tú terminas y ya no lo vuelves a ver? No, ya no los he vuelto a ver. Ajá. No, no, no. Uno escribe un libro y ya lo cierra para siempre, ¿no? Lo dejas Claro, ir es como un un gusto hijo. hablar de eso, por supuesto, de las técnicas y cómo se les ha escrito, pero volverlos a abrir es que es frustrante, ¿no? Uno nunca termina de corregirlo. Entonces, si lo vuelves a leer, vas a encontrar mil errores, errores no gramáticos, digamos, sino debía haber dicho esto o debía haber girado la historia de esta manera y hubiera funcionado Acá. así, ¿no? Entonces es volver a maltratarte psicológicamente con ese tema, así que prefiero Una, no volverlos a abrir. una curiosidad personal de escritor es, ¿cuánto tiempo te ha tomado la elaboración de todos los cuentos? ¿Ha sido años? Tal vez en los talleres que has llevado. Y si has tenido la idea del libro de cuentos, como me cuentas, varios cuentos de ahí desaparecieron, pero el proceso fue largo, fue más corto. ¿Cómo fue el proceso de escribir el libro? Bueno, yo soy ingeniero de profesión de la uni, ¿no? Y obviamente siempre me gustó la literatura, me gustaba leer, leía, escribía algunas cosas, pero sin mayor técnica que no valían la pena, ¿no? Hasta el 2006 en que me metí a la Escuela de Escritura Creativa de la Católica, que quedaba justo Acá, a unos pasos de donde estamos en este momento. En la escuela duró 2 años, del 2006-2008, y en esos 2 años fue que escribí estos 13 cuentos, unos 4 o 5 más, eh, porque de pronto yo encontré que lo que escribía gustaba, ¿no? O sea, no me metí
al taller con mayor esperanza o con el hecho de escribir, sino más bien con el hecho de aprender a leer o adentrarme en la literatura un poco más técnicamente, ¿no? Claro que el curso era de escritura creativa y había que escribir, obviamente, pero mi idea no era, pues, escribir un libro como tal, sino probablemente escribir algunas técnicas, entender esto de la ficción, ¿no? Pero en la medida en que llevé mi primer cuento, me sacaron la mugre, corregía, las volví a presentar y iba gustando. Y las historias que iba contando sentía que a la gente le gustaba, a los compañeros del salón le gustaba, al profesor le gustaba. Me di cuenta que a lo mejor sí podía escribir cuentos de verdad, ¿no? Y claro, me tomó esa etapa prolífica en que, pucha, he encontrado lo que quiero hacer en este mundo y hay que darle día y noche con eso, ¿no? Así que esos 2 años que duró el taller, escribí esos 13 cuentos y algo más. Qué bonito. ¿Y quién te dijo, oye, públicalo? ¿O tú dijiste, yo lo publico, yo tengo que publicar un libro de cuentos? ¿O alguien, o un profesor te dijo, oye, esto debería estar publicado, un amigo? Es una historia bien graciosa porque justo ahora que veníamos para la cita y me encontraste abajo leyendo el aviso de Marco García, ¿no? De su taller. Voy a contar esta historia que es un poco graciosa. Okay. Yo vivía en ese entonces en Los Olivos, en el norte de Lima, y iba al gimnasio que estaba en el Megaplaza, más por obligación médica, porque el estrés me estaba matando y el doctor me dijo, tienes que hacer ejercicios y tienes que ir al gimnasio. Entonces yo iba al gimnasio por un poco satisfacer esa obligación, pero me di cuenta que después de hacer ejercicios y sentarse a tomar un jugo, era una buena manera de leer también. Entonces yo era el único que iba con mi libro al gimnasio. Curioso. Hacía los ejercicios y efectivamente luego de bañarme y todo, me ponía a leer y mientras tomaba un jugo, ¿no? Un libro de ficción. Un libro de ficción, obviamente. Qué curioso. Y entonces un día de esos, en el baño, baño de puros hombres, que uno se está cambiando, todo, se me acerca Marco García, que yo no sabía que era Marco García, y me dice, oye, yo te veo leyendo mucho, ¿eres escritor o algo así? Y entonces le cuento que sí, yo estoy escrito algunos cuentos porque he estudiado en la Escuela de Escritura Creativa. Y me dice, yo soy Marco García Falcón, voy a presentar mi libro, creo que era El cielo de Capri, si no me equivoco, por esos días que él presentaba. Ah, qué bacán. Entonces yo fui a la presentación y obviamente como nos seguíamos viendo en el gimnasio, le hice llegar el manuscrito. Oh. Y fue él que me dijo, mira, de estos 15, 16 cuentos, estos 13 me parece que calzan para un libro. Wow. Entonces, a través de él fue que conocí al editor de Revuelta, a quien le presenté el manuscrito y le gustó y lo lanzamos a través de él. Fue en 2008. Gracias a un encuentro casual en el baño del gimnasio. Y porque yo iba con mi libro a leer al gimnasio. Si Probablemente si no hubiera llevado un libro nunca y me hubiera dedicado exclusivamente a hacer ejercicios, nunca hubiera publicado. No tendríamos este no libro. Tendríamos este libro. Y no estaríamos acá. También. Marco García Falcón también es mi profesor, así que muy buen profesor y muy buen ojo para saber. Sí, un gran tipo, una gran persona y un gran escritor también. Sí, muy amable y además que como docente es muy atinado en eso. Volviendo a la idea del libro, tengo esta pregunta que es, en el cuento Viaje a la China, el protagonista comparte asiento con un chino, aunque no hay mucho interés en conversar primero de parte de él y de parte del chino. ¿A ti, con quién te gustaría compartir un viaje en bus y conversar por horas? Porque se me ocurría esta idea de, este cuento tiene mucha esencia del escritor, ya, pero te gustaría conversar con un escritor, con un músico a ti que te gusta, o con quién te hubiese gustado compartir un viaje en bus como el de tu protagonista del cuento. Y conversar por horas, ¿no? En cualquier parte de la historia mundial. Sí, claro, libre. Con Edmund Halley y Isaac Newton, ¿no? Hubiera sido fascinante. ¿Y por qué con Newton, por ejemplo? Bueno, estoy trabajando en una novela nueva que tiene que ver con estos dos personajes y por eso mismo he estado auscultando mucho en su vida, ¿no? Newton escribió el libro más importante de la historia probablemente, a través del cual él demuestra las leyes que gobiernan el universo. O sea, que conocemos la primera, segunda, tercera ley de Newton, ¿no?
Entonces es un libro muy fascinante y cómo lo escribió y cómo lo llegó a publicar también es una historia fascinante, ¿no? Entonces, como he estado hurgando sobre eso, tengo miles de preguntas y obviamente si lo tuviera enfrente le preguntaría de eso, ¿no? Cómo escribió, cómo se imaginó, porque es muy llamativo el asunto, porque cuando uno lee principios de matemática, principios filosóficos de la matemática se llama el libro, y que explica esto que te digo, las tres leyes de Newton, y uno esperaría encontrar pues un montón de ecuaciones, ¿no? Pero no, todo es Teórico. texto, es filosófico. O sea, en ningún momento él agarra y te dice X X, más. F igual a M por A, no vas a encontrar eso. Wow. Es todo, es texto, ¿no? Entonces, eso me llevó a hacerme miles de preguntas y claro, sería fascinante hablar con Newton sobre Esperemos que eso. Newton sea más amable que el chino que acompaña Eso este sí, cuento. sí. Eh, También con esta idea hay algo que tiene valioso el libro que a mí me gustó porque yo siempre pienso en esta idea de abrir caminos en la literatura en vez de cerrarlos, que es la idea de cuentos que ya no los protagonistas como en muchos cuentos, no solamente peruanos, sino también latinoamericanos y también del mundo, los protagonistas o bien son periodistas o bien son escritores. Aquí no, aquí son la mayoría ingenieros o ligados a las ciencias. Qué bueno, qué bueno que sea así porque tengo un primo que está estudiando, acabando su carrera de ingeniería civil, inmediatamente le voy a este libro, porque se va a sentir identificado. Entonces, sientes esta idea de que sí había la necesidad de que tus personajes sean así, o tal vez simplemente plasmaste algo, como tú dices, de tus vivencias, pero yo lo noté así, hay mucha idea de la ciencia dentro. Creo que en algún momento también se hace una referencia justo a las leyes de Newton en el libro, pero tenía esta idea de que la ciencia también sea como parte de la vida de los protagonistas, como ingenieros, etcétera. Mira, cuando empecé el curso de escritura creativa acá en la Católica, Ajá. el profesor era Iván Tais y Alonso Cueto, nuestros profesores. Uh-huh. Y dentro de todo ese grupo, el único ingeniero era yo, ¿no? El resto eran, qué sé yo, periodistas, de, Relacionados al... de las letras, básicamente, todas las profesiones. Y entonces, la primera clase, no lo dijeron abiertamente, pero era como la idea, ¿estás seguro que te has inscrito a este curso? Porque, o sea, no es un curso para aprender gramática o algo así, ¿no? Es un curso para escribir cuentos, novelas. Sí, sí, y les dije que sí, que yo estaba ahí, ¿no? Y en la medida que yo aprendí las técnicas de narración de cuentos o la ficción, me fui dando cuenta que era lo mismo que uno hace cuando resuelve ecuaciones, es lo mismo, ¿no? O sea, todos hemos pasado por la academia y tenemos idea de qué es resolver una ecuación, ¿no? El profesor de la academia te daba un enunciado y te decía hallar el valor de X, ¿no? En cierto modo es eso, el cuento es eso, de primera te lanzan el conflicto del personaje y en cierto modo te están diciendo hallar el valor de X, o sea, vas a ver cuál es el valor de X de este personaje. Y cuando uno va leyendo, efectivamente es como la resolución de una ecuación, ¿no? Derivas acá, integras, y reemplazas, en fin, hasta que finalmente dice X igual a tanto, ¿no? Y un cuento es eso, el final de un cuento es el X igual a tanto. Entonces yo fui encontrando esa similitud. Creo que eso me ayudó mucho también en entender las técnicas narrativas, ¿no? Y por otro lado, también la ventaja de entender las matemáticas de la ingeniería era una ventaja como entender un segundo idioma, ¿no? En el que uno podría hablar, como bien señalas, de las leyes de Newton, que de otra manera seguramente sería muy difícil hablarlas, ¿no? Si yo nunca he entendido esas leyes, ¿no? Así que, y también eso que te venía diciendo, que es tomar, sobre todo el escritor que recién empieza a tomar los recuerdos o las experiencias que más tiene a mano. Y las que yo tenía a mano eran pues mis experiencias de estudiante de la Universidad de Ingeniería. Tú tomaste como referencia algunos escritores que tenían esta idea de los números o de las ciencias en otros libros de ficción. Porque mencionaste a Rulfo y claramente Rulfo es más regionalista o tiene Ujú. más este sentimiento íntimo de sus vivencias, pero tomaste alguna referencia de algún escritor
que estaba más relacionada con las ciencias, tal vez, o no te... Son muy pocos Sí, a eso iba. que a medida que adentrándome en los libros los he encontrado, pero en esa etapa en concreto en que yo empezaba a escribir no me puse a burgar en ese tipo de autores, ¿no? Claro que los hay y uno se maravilla cuando escriben, pero no en ese momento no encontré de ese tipo y simplemente me entregué a escribir ¿Cuáles han lo que sido me venía en la cabeza. tus referencias, no solamente para esto, sino cuáles son tus referencias al momento de escribir? Por ejemplo, puede ser una Rulfo, entiendo que tal vez Arguedas, Arguedas, sí, por supuesto. definitivamente, y otras referencias que tengas así como que me gustaría escribir como ese escritor. Bueno, Vargas Llosa, ¿no? Que aquí no le ha marcado. En esa etapa en concreto en que yo escribía estos cuentos, leía bastante a Murakami, a, en fin, tantos otros que ya no me viene a la cabeza, pero Murakami, dicho sea de paso, bebe, aparte de tema propio de dónde es, bebe también del tema de Estados Unidos. Murakami admiraba mucho a Raymond Carver, que justo estaba Carver por acá, pero bebe mucho y esta idea también de tus personajes, que uno está en Japón y como está ahí, hay una idea de ver el Perú de forma lejana. Me gustó bastante cómo es esta añoranza de lo que está lejos y que se valora cuando está lejos. ¿Sientes esta idea de que tus personajes ganan este peso lejos de casa o lejos, por ejemplo, en este cuento, eh, Esperanza, si no me equivoco? ¿Sientes que tus personajes necesariamente tienen que estar ahí para sentir así? el cuento que transcurre en Japón es buscando una Mendori. Sí. Y yo estudié en Japón casi medio año por un curso de especialización en mi carrera. Entonces, me sorprendió mucho la cultura japonesa, no solo por su disciplina, ¿no? Como las vemos en las películas, ¿no? Que efectivamente son así. Y esa diferencia con la cultura nuestra, tan desordenada en ese sentido, y me hacía añorar indudablemente al Perú, ¿no? A mi familia, en fin. Entonces, pero también tuve ocasión de encontrar peruanos allá, con quienes conversábamos y de hecho uno de mis mejores amigos que estudió conmigo en la uni estaba también estudiando allá. Con él me encontré, viajamos por cierta parte de Japón, que ese viaje me sirvió para escribir el siguiente libro, que fue la novela Ojos de pez abisal, que es un poco entre amigos conversar, comparar nuestro Perú con el Japón que estábamos viviendo y comparar incluso el Huancayo donde habíamos vivido junto con este amigo con el Japón en el que estábamos viviendo en ese instante, ¿no? Entonces, ahí encontré la historia esta de la Mendori, que en japonés significa gallina, ¿no? Por una raza de gallos muy hermosa que yo nunca he visto en otro lugar, cuya cola es, respecto a su cuerpo, deben ser unas 10 veces por lo menos. Y además es bellísimo. Bellísima, bellísima. Entonces el personaje pues se encuentra con un compatriota y quieren celebrar las fiestas patrias haciendo un caldo de gallina, ¿no? Y se dan con la sorpresa que la gallina es un dios en este caso por esa raza que tenía. Pero no, o sea, no podía verse esa dicotomía entre que para ti es un caldo de gallina, pero para él era un trofeo imposible de sacrificarlo. Es un choque cultural. Exactamente, Muy sí. interesante. En algunos cuentos está presente el tema de la soledad, por ejemplo, en el cuento Esperanza, y tú consideras que hoy con la tecnología, con las redes sociales, con las videoconferencias, ¿estamos más o menos solos? ¿Consideras que la soledad se ha cortado o se ha ampliado con la tecnología? Que a veces uno piensa que está acompañado, pero no sé si sientes que realmente está acompañado, porque algo así le pasa al personaje, ¿no? Que en un momento la soledad te impacta, se revela ante él. El cuento es del año 2004 o 2003, ¿no? Que está ambientado en esos años, en el cuento. Y yo lo escribí también en el 2006, 2007 probablemente. Y en la época en que no había Facebook, no había las redes sociales. Sí. Un poco
y ese cuento es un poco una premonición sobre lo que se nos venía con las redes sociales, ¿no? Y respondiendo a tu pregunta, yo creo que sí estamos más solos, ¿no? Uno lo puede ver en los restaurantes o cuando uno ve la gente, están sentados en la misma mesa, pero todos están cada quien en su mundo con el celular, ¿no? Y hablan muy poco. En- lo ves en los niños, en los jóvenes, ¿no? En los buses mismos, ya la gente no habla, ¿no? O sea, antes el bus era un coro de voces conversando unos con otros, ahora no, cada quien está en su celular y su audífono, y, Los chicos ya no salen a jugar a la esquina, a por la ejemplo, ¿no? calle, ni Exacto. siquiera fútbol, sino no salen ni a conversar ni a pasear. Todos los chicos están sentados frente a su computadora y hasta para ir al cine. La otra vez me comentaba un joven de que su papá le decía, anda con tus amigos al cine, y yo lo invito. Y el joven decía, no, ¿para qué papá? Si podemos ver la película yo desde acá, mi amigo desde su casa y nos conectamos vía virtual. ¡Wow! Sí, pues hasta ver una película ya se ha vuelto un asunto tan egoísta en ese sentido, ¿no? Porque antes el placer de ir al cine era verlo, emocionarse en conjunto. Escuchar los gritos, Exacto, ¿no? escuchar las lágrimas de emoción o los Las aplausos. carcajadas de la persona del fondo, en fin, ¿no? Sí. Pero ahora no, o sea, tú puedes pasar en tu laptop, ves la película y es tu mundo y nadie más existe, ¿no? La tecnología está haciendo que nos alejemos un poco más. Sí, sí, sí. Me gustaría cerrar, para ir cerrando ya la entrevista, con esta idea de la nostalgia que también me pareció interesante. La nostalgia es un tema ligado a la memoria. Y en este punto, ¿tú consideras que nuestros recuerdos no nos permiten disfrutar del presente? ¿Que esta idea choca con la idea de los recuerdos con nuestro presente? ¿O es una vía que en realidad ayuda a reforzar lo pasado? ¿Entiendes esto de la nostalgia como algo que se tiene que añorar de forma positiva? ¿O sientes que la nostalgia nos puede no ayudar a avanzar, pues? No, de hecho, ¿qué sería de nosotros si no tuviéramos la nostalgia entre manos, ¿no? De hecho, no existiría la literatura, porque la literatura, qué es sino un recuerdo, ¿no? O sea, si leemos un libro, es alguien contándonos algo que le ha pasado, algo que ha vivido, ¿no? Es su recuerdo, su nostalgia. No, yo creo que la nostalgia es necesaria para el arte en general, ¿no? Las canciones, ¿qué serían las canciones sin la nostalgia? ¿Qué sería la música sin la nostalgia? Bueno, me ha gustado mucho la respuesta, me voy más contento, voy a volver a leer de Akira Huancayo con el soundtrack, ya voy a armar mi soundtrack y lo voy a poner en el Spotify. ¿Cómo te has sentido con la entrevista, Ulises? Muy feliz, muy feliz. Me ¿Cómo? agradó mucho hablar de estos cuentos después de tanto tiempo de escribirlos. Que siguen vigentes. Sí, 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 sí. Y bueno, nosotros te invitamos a leer Dakiura Huancayo. Ahí pueden encontrar el libro en las librerías. Esto es de una colección que sacó Planeta de otros escritores. Y también invitamos a leer otras obras de Ulises. Eso sería todo y nos estamos viendo en la próxima. Chao. Gracias. Gracias, Cristian.